Siempre disfrutamos muchísimo con el programa Se Buscan Locos por la Cordura, desde aquí, desde el Hotel Westin Palace. En esta ocasión hemos escogido el tema de la fama, locura o cordura, y contamos para ello con nuestra amiga, la coach del programa, Mercedes Alonso. En un momentito, aquí, con vosotros, la búsqueda de la fama, locura o cordura. Y se me olvidaba, el restaurante Botín también nos va a acompañar en la sección España Calidad. Pues una vez más hemos contado con la ayuda, con la colaboración de nuestra coach, la coach del programa. Sabéis que es Mercedes Alonso Cristóbal, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Mercedes Alonso Cristóbal. Hola, José, encantada de volver al programa. Tenía ganas de pasar otra vez por aquí, por el Westin Palace. Está bien aquí, Pues sí, se está muy bien, En tu programa, en el Se Buscan Locos por la Cordura, nunca mejor dicho, tu programa, sí. ¿O no? Sí, ya es mi segunda casa. Tu segunda casa, sí. Que como yo siempre digo, no es mala casa. Vamos, es la mejor casa, el Hotel Westin Palace, aquí en Plaza de las Cortes, número 7. Antes de dar paso al tema que vamos a tocar en el día de hoy, es un tema muy bonito, bajo mi punto de vista, que es la fama, ¿verdad? La fama. Bien, pues antes de eso, os quiero recomendar algo. En estos tiempos que vivimos, estos tiempos de locura constante, necesitamos pues alguien que nos guíe un poco emocionalmente, ¿no? Necesitamos un coach de vida. Ese es el término, creo, idóneo, ¿verdad? ¿Coach de vida está bien dicho o no? Está bien dicho, Está bien dicho, ¿no? Sí, coach de vida. Bien, pues desde aquí os recomiendo Imagina tu vida. Imagina tu vida, que además tenéis una página web. Sí, se llama, como has mencionado, www.imaginatuvida.com. Eso es www.imaginatuvida.com. www.imaginatuvida.com. Ahí vais a poder charlar con esta excepcional coach y también tu compañera. Sí, Beatriz Jorge Regueiro. Beatriz Jorge Regueiro, que por supuesto le enviamos un saludo también desde aquí, desde el programa Se Buscan Locos por la Cordura. Ahora sí, nos vamos ya directamente a un tema tan bonito, tan maravilloso y que está en auge, que es la fama. Pero antes de nada, defínenos, ¿cómo definirías tú esto de la fama? Pues mira, la fama, antes de nada decir que la fama puede hacer alusión no solo a personas, sino a muchas cosas, muchos elementos, incluso de la naturaleza, monumentos. Por ejemplo, cuando decimos la famosa Torre de Pisa, no es una persona y puede ser famosa, muy conocida. Pero en este caso me gustaría tratar el tema de la fama a nivel humano, a nivel de las personas, ¿no? A nivel de las personas. Exactamente. Entonces, la definición de fama en lo que corresponde a nivel humano es una condición en la que decimos que alguien es muy conocido y que suele llevar pues el ser aclamado y el ser reconocido por otros. Es lo que conlleva eso. O sea, la fama es una condición. Sí, efectivamente, una condición. Vale, ¿y desde cuándo podemos hablar de este tema de la fama? Porque ahora está constantemente de actualidad la fama, la gente busca la fama y tal, pero ¿desde cuándo se puede...? Pero mucho. Actualmente, sobre todo con los medios digitales, los medios de comunicación, alguien que hoy no es nada conocido, en 2 días pues puede saltar a la fama, recorrer el mundo entero, su fama, su popularidad. Pero como tú dices, no es algo de ahora mismo, sino que se remonta en la historia. ¿A cuándo se remonta? Pues a los orígenes, a los albores de la historia, y lo sabemos por las antiguas civilizaciones. Las primeras que encontramos es en Mesopotamia, la civilización sumeria. Allí hay registros de personajes de la historia, que podíamos tildar ya como esos, que buscaron la fama. Mira, podíamos mencionar, hay un personaje célebre que se llama Nenrop,
Nimrod es una persona, es una de las primeras de las que encontramos registro, que se habla de que él quería hacerse un hombre célebre, quería ser un hombre poderoso. Quería ser un famoso. Efectivamente, eso es. Y tenemos más casos en ese aspecto. En la Mesopotamia, en la antigua, lo que se llama ahora Irak, o sí, forma algo de Turquía, Siria. También encontramos en aquella zona zigurats. ¿Qué son los zigurats? Pues son torres. ¿Me permite que te haga yo la pregunta? Sí, házmela tú. ¿Qué son los zigurats? Vale, pues eso, lo que te estaba mencionando, torres que se edificaban, que eran muy altas, y lo que buscaban era hacerse famosos con ellos. Hay una que destaca por encima de todo, es la Torre de Babel. Claro, la famosa Torre de Babel. Efectivamente, yo creo que todos la conocemos, y se dice de sus constructores que buscaban hacerse célebres, hacerse un nombre, o sea, buscar la fama. Y luego más adelante en la historia, no a mucha distancia, encontramos también en Egipto, que fue una potencia de aquella época, las pirámides y las grandes esculturas. Ah, claro. Efectivamente. Por ejemplo, encontramos a Ramsés II, que es uno de los famosos faraones, hizo una escultura de 12 metros, se dice, para perpetuarse de cara a la eternidad. Y de hecho las pirámides se dice que eran lugares funerarios en las que era una transición que pasaban de esta vida terrenal a la vida futura, en la que se conseguían hacerse dioses, buscaban ser deidades. Bueno, ¿por qué busca la gente la fama? ¿Por qué buscan la fama? Las razones. Sí. Hay varias. Mira, una de ellas es la felicidad. El hombre, de forma innata y a lo largo de la historia, se ha visto que busca la felicidad, busca llenar su vida. Y una de las formas, como hemos mencionado antes, no solo ahora se ha disparado ese tema, pero desde principios de la historia la gente la ha buscado. Con eso intenta... O sea, perdona que te corte, buscan mediante la fama ser felices. Efectivamente, Ajá. Porque buscan llenarse como personas, buscan ser aclamados de alguna forma, porque la fama, de alguna forma, no se queda ahí, sino que conlleva una remuneración económica, suele ir asociada al dinero, a conseguir riquezas, también a conseguir lujos, a conseguir amistades, incluso se busca por eso, pero al fin y al cabo todo engloba la felicidad. También por el reconocimiento. El ser humano es algo innato, el ser humano desde que nacemos... Somos gregarios. Sí, buscamos ese reconocimiento, somos seres sociales, como tú has dicho, el tener la aprobación de los demás, el pertenecer a un grupo, eso hace que lo busquemos, nos hace sentir bien. Desde pequeñitos, por ejemplo, el niño busca el reconocimiento de los padres, sobre todo de la madre, que es la que más suele estar, le da más atención. Cuando se llega a la adolescencia, justo lo que tú has dicho, lo que he mencionado, la búsqueda del reconocimiento de grupo, de los amigos, de los que tenemos a nuestro alrededor, y cuando somos adultos, pues en el trabajo, en la familia, cuando formamos una familia, en fin, que buscamos el reconocimiento. Bueno. Y también buscamos la parte existencial, el permanecer más allá de nuestra propia vida, es decir, la inmortalidad se busca en muchos casos. Claro, realmente, sí, porque hay personas que cuando hay muchos personajes de la historia que recordamos y en cierta manera los hacemos inmortales o eternos, ¿no? Efectivamente, incluso fíjate, en la mitología griega se da mucho eso, personajes épicos como Aquiles, Hércules, en realidad buscaban ser héroes porque buscaban la inmortalidad, el perpetuarse. Ajá. Bueno, ¿y qué peligros encierra esto de la búsqueda de la fama? Pues la fama, por un lado, sí que quiero hacer una diferencia. La fama en sí no encierra peligros. El que tú realices, por ejemplo, una actividad en tu vida, seas escritor o desarrolles, por ejemplo, un trabajo que te gusta, pues en sí no tiene nada malo
si te llega la fama, porque quizás por tu trabajo, por tu esfuerzo lo has conseguido. El problema viene cuando te llega y no sabes gestionarlo bien, sino que, claro, por decirlo de alguna manera, sí. te supera o llegas a creértelo. Entonces ahí es una trampa, ¿sabes? Te atrapa de alguna manera. Y la búsqueda, pues imagínate, la búsqueda lo que conlleva, pues la insatisfacción, porque es como correr tras el viento. Mucha gente la ha buscado y no la ha hallado, y otros tantos no la han buscado y les ha venido. Por ponerte un ejemplo, mira, Mozart, yo creo que todos recordamos a Mozart, el compositor. Han pasado los siglos y ahí está. Pero fíjate, hubo alguien que vivió, que fue contemporáneo a él, como por ejemplo alguien que se llama Teresa von Paradise, que si le preguntabas a muchas personas seguro que no la recuerdan. Dicen, no he visto esa película. Efectivamente. Y fíjate, el propio Mozart la reconoció como una grande, porque fue compositora, fue escritora, incluso fíjate, a los 4 años se quedó ciega, pero fue una grande en su época. Pero hoy día es una eterna olvidada de la historia, es una grande de la música clásica, pero pocas personas, salvo personas que estén muy adentradas en ese tema, por ejemplo, de la música. La verdad es que no hace justicia, ¿no? La fama con el esfuerzo que a veces uno... Con el tiempo que uno emplea y el esfuerzo para conseguirla. Sí, porque aparte de los peligros, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esa búsqueda? Pues, venga y venga a buscarla. Pues mira, te mencioné antes la frustración. ¿Y qué conlleva la frustración? Pues imagínate, adicciones, muchísimas. Adicciones. Las drogas, mucha gente cae en las drogas, cae en el alcohol, por ejemplo. No voy a mencionar, perdona que te corte, no voy a mencionar a alguien muy, muy, muy famoso, yo pude estar con él, que precisamente por este tema de la fama y no saber digerirla acabó tan mal, efectivamente. Perdona, bueno, sí, me lo acabo de recordar. Continúa. Efectivamente, incluso suicidios se han dado caso. Por ejemplo, Robin Williams, a todos nos sorprendió el suicidio de este actor. Además era muy querido, sí, muy, muy apreciado, y no era, se le veía que no era alguien de los que buscaba la fama a toda costa, pero fue un olvidado también. Lo que estamos diciendo es muy traicionero. Fíjate, y precisamente con eso que te estoy comentando sobre cómo la fama es traicionera, me gustaría hacer alusión de alguien que justamente en su canción lo menciona, y es Rosalía. En el tema de la fama del año pasado, del 2021, fíjate, me gustaría citarlo textualmente. Si me permites buscarlo. Te permito, mira, claro que sí. Permíteme un momento. Nos cae muy bien Rosalía. Rosalía está haciendo una labor muy, muy buena. Efectivamente. De una u otra manera está promocionando el flamenco a nivel mundial. O sea que desde aquí te enviamos un abrazo fuerte, Rosalía. Efectivamente. Mira, en el estribillo, quiero citarlo literalmente. Mira lo que dice de la fama. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo dice muy claramente. Es un amante la fama. Mal amante. Mal amante. Es una mala amante. Muy traicionera, como está diciendo. Igual que viene, se va. De hecho, muchas personas, fíjate, han sido presas de ella porque, igual que la han alcanzado, la fama les ha abandonado. Y por querer mantenerla, han hecho cualquier cosa. O sea, han perdido su propia intimidad, sus propios valores incluso. O sea, les ha destrozado la vida. La verdad es que, igual que, como dice Rosalía, puede ser una mala amante. Una buena amante en un principio, porque te sube como la espuma, pero luego te traiciona, como sucede con un amante. No perdura en el tiempo. Bueno, háblanos, oye, para ti, ¿quién es la persona, bueno, no para ti, a nivel general, la persona más famosa de todos los tiempos? Pues mira, te puedo decir que los datos apuntan a Jesucristo. Jesús. Sí,
Jesucristo, Jesús de Nazaret, y aunque vivió hace unos 2000 años y estamos en la era digital, porque hoy día, como he mencionado antes, alguien puede pasar del anonimato y a través del mundo digital, de las plataformas, de las redes sociales y demás, hacerse viral en un pispás. Exactamente, en un pispás, y vamos, tener seguidores en todo el mundo, pero en un pispás. Pues nadie lo ha superado, fíjate. A Jesús. Nadie, porque se han hecho investigaciones a ese respecto. Y eso que en aquel entonces no existían las redes sociales. No existían, fíjate. Hay un dato interesante, ¿no? Que se han hecho investigaciones, se han contrastado datos de 800.000 personajes, 800.000 personajes para averiguar quién era el personaje más famoso. Fíjate, se han investigado páginas en cuanto a su número, en cuanto a datos, en cuanto a cuántas veces se han visitado esas páginas, esos datos, y sale como vencedor Jesucristo, incluso en la opinión pública, encuestas, Jesucristo por unanimidad, seguido de Napoleón y de Mahoma. Incluso el propio Napoleón ha llegado a decir que ha sido el que ha comandado mejor a sus súbditos, sin estar de forma visible. O sea que fíjate la popularidad que tiene Jesucristo. De Jesús. Es increíble. ¿No? ¿Quién no ha escuchado hablar de Jesús? Exactamente. Bueno, ¿y qué le hizo a él? ¿Qué le hizo a él ser el más famoso? Pues mira, sus enseñanzas son inigualables, por encima de todo. O sea, por encima de cualquier persona que haya hecho hazañas, cualquier persona más conocida, sus enseñanzas calaron, efectivamente, han movido corazones desde el primer momento, desde el momento hace 2000 años que él estuvo aquí en la tierra hasta ahora, en el 2022, sigue moviendo corazones, sigue moviendo a personas. Muchas personas dicen, hay un antes y un después de conocer a Jesús. Mi vida ha cambiado, mi vida es mucho mejor y siempre para bien. Sus enseñanzas, sus valores, como él ha promovido la humildad, la honestidad, el amor, el amarnos unos a otros, eso realmente es diferente. Me gustaría destacar, fíjate, vivimos en una era en la que se habla mucho de las habilidades sociales en el mundo de la psicología, pero él la supera, y te puedo decir por qué. Mira, me gustaría, si me permites, una enseñanza, un principio que él enseñó, que fíjate, si se aplica, es inigualable. Mira, en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, que fue además un testigo ocular que pudo dar fe de ello, fíjate qué enseñanza, en el famoso Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el versículo 12, mira lo que hace. Se le llama la regla de oro. Dice lo siguiente: por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. Hagan por los demás todo lo que les gustaría. Efectivamente, mira, la empatía se habla mucho de ello y se anima a usar la empatía mucho, que es el ponerse en el lugar de los demás, ¿no?, para comprenderlo. Algo que hoy día no ocurre para nada, por desgracia, ¿no? Aunque sí que se enfatiza mucho en el mundo de la psicología y sí que se esfuerza la gente, pero como te he mencionado, supera, ¿no? El hacer lo que a uno le gustaría que le hicieran va más allá de ponerse en lugar de los demás. Es decir, es practicar el amor en acción, porque cuantas cosas nos gustaría que a nosotros nos hicieran, que nos trataran con bondad, que nos ayudasen, pues Jesucristo lo resumió en una frase, fíjate. O sea, por eso ha calado, efectivamente. O sea, por ese tipo de enseñanzas tan bonitas, sí. Efectivamente. Y que son válidas después de 2000 años. Claro, porque el ser humano no cambia. Efectivamente, las necesidades son las mismas, pero las modas cambian porque lo que hace 100 años era válido, ¿sabes?, se aconsejaba, hoy día se ha descartado. Lo que hace 100 años, lo que hace media hora.
Hoy cambia, además, el mundo es muy cambiante. Bueno, oye, ¿y lo buscó? ¿Jesús buscaba la fama? No. En ningún momento, No. en ningún momento. De hecho, pues fíjate, lo quisieron hacer rey, porque fíjate, en aquel tiempo la gente... No se presentaba a las votaciones. No, como ahora, ¿no? es que no hacía falta. Ser. Además, el rey era puesto y depuesto, ¿no? Pues a Jesús vieron el carisma que tenía de líder, pues dijeron, justo en aquella época vivían bajo el yugo romano los judíos, menudo peso tenían con los impuestos, con las leyes que necesitaban un líder, claro, efectivamente. un buen líder, claro. Entonces dijeron, pues Jesús es el ideal, pero él rehusó. Dice que huyó porque no querían. Incluso, fíjate, no le importó la fama porque a él lo llamaron, por ejemplo, buen maestro, y él dijo, de buen maestro nada, el único es Dios. Yo simplemente hago lo que he visto hacer a él y más cosas. Cuando acudieron a él, las masas, las multitudes, después de haber hecho milagros que yo creo que lo conocemos todos, cuando alimentó a más de 5.000 personas, pues la gente decía, pues tenemos aquí un chollo, nos da de comer gratis, pues la gente seguía acudiendo a él. Y él, para que veamos que no buscó la fama, que no buscó la aprobación de las masas, el seguir ahí en el podio de la fama y del reconocimiento, exactamente, dijo, ustedes me buscan por lo material, porque les he dado de comer, pero no busquen eso, busquen lo más importante, busquen lo espiritual, el hacerse un nombre ante Dios. Oye, y una cosa que pasa hoy día, que vemos constantemente, es que la gente que es muy famosa se lo termina creyendo, ¿no? Es que yo soy. Y en el caso de él tampoco ocurría esto, ¿no? Él no se lo acabó creyendo, ¿no? Y le afectó esto, ¿no? Nunca se lo creyó, como te he mencionado, no sacrificó sus valores morales y espirituales en pro de la fama, ¿sabes? No le importó incluso que muchos no le siguieran, como te he mencionado antes, les dijo claramente, me siguen por esa razón, pues se pueden ir a otros sitios si quieren, porque aquí no es lo que van a encontrar, ¿eh? El que yo les dé de comer, no he venido para eso. ¿Qué fue lo que impidió que a él le afectase? Pues mira, lo más importante es que no buscó el reconocimiento humano, porque él sabía que el reconocimiento humano, igual que subía, podía bajar. Es algo ficticio. O sea, es todo lo contrario de lo que se busca ahora, el reconocimiento de los demás. Claro, él no lo buscaba. De hecho, por ejemplo, a los líderes religiosos de la época, así se lo mostró, ¿no? Y de hecho lo señaló, le dijo, lo que quieren es que los aplaudan los demás, pero no es el verdadero valor del reconocimiento. El reconocimiento, como tú me has preguntado, venía de su Padre Celestial, ¿sabes? Y de tener una autoestima en su lugar, ¿no? El entender que él tenía valía al margen de que los demás se lo reconociesen, porque hubo momentos en que no se lo reconocieron. Es muy bonito, es muy importante lo que acabas de decir, reconocer uno mismo que tiene valía. Efectivamente. No excederte en ese aspecto, pero reconocer que somos valiosos. Y en esa tesitura están muchos famosos, muchos buscan ese reconocimiento porque les falta la autoestima y la buscan en los demás. Y la autoestima empieza en uno mismo, en reconocerse el valor que uno tiene, aunque, como antes he mencionado, necesitamos también reconocimiento de los demás, somos seres sociales y es importante, pero no es la base. Oye, pero aunque él no la buscó, como tú has dicho, la fama, pero sí sufrió los efectos de esa fama que otros le atribuían a él, ¿no? Efectivamente, sufrió, pero muchísimo. Porque igual que a él lo reconocieron como un gran maestro, como una gran persona, de hecho todas las personas en general, ricos, pobres, grandes, pequeños, todos veían el valor que él tenía y todos lo valoraban, excepto aquellas personas que no tenían un gran corazón. Entonces, pero esas personas que no lo valoraban,
En realidad, pues igual que hubo personas que aplaudieron su manera de hacer, luego esas otras personas lo llevaron a la muerte, incluso lo condenaron como un delincuente. Incluso yo me atrevería a decir que, porque las multitudes son muy variables, no es como cuando uno habla a nivel personal con alguien, ¿no? Las multitudes son alentadas por líderes y eran alentadas por los líderes religiosos que tenían envidia a Jesús y lo odiaban, ¿no? Y entonces lo llevaron a la muerte, quizás aplaudido por esas multitudes que en su día lo reconocían como un gran maestro. Y a él, perdona, a él, ¿cómo, a modo personal, a él cómo le influyó esto? Porque estamos cansados de ver que de repente una persona es muy famosa, de repente deja a la gente de seguirle, ya no es famoso y esa persona se hunde. Sí, pero no fue su caso. ¿No? No fue su caso porque, como antes he mencionado, la autoestima la tenía en su lugar. Ni la tenía tan alta que se creía superior a los demás, ni tan baja que no valía para nada y buscaba por eso el reconocimiento de los demás. No la tenía. Entonces, pero su autoestima estaba en su medida por algo que a veces dejamos de lado, y es su buena relación con el Creador. Ahí es donde el reconocimiento de Dios nos hace que tengamos una medida adecuada de nuestra valía. Sí, porque es un paso muy difícil. Es importante, de ser una persona tan famosa, tan reconocida, a ser un delincuente y a castigarle como se le castigó de esa manera, en fin. Bueno, en el caso de él, en el caso de Jesús, la persona más famosa de todos los tiempos, como tú bien comentas, ¿hay correspondencia entre la fama de él con la grandeza que tuvo como persona o no? Pues sí, muchas veces no se corresponde, porque esas personas a las que se idolatra de alguna manera tienen flaquezas, todos somos humanos, no somos superhéroes, simplemente es una imagen que proyectamos. Pero en el caso de Jesús sí se correspondía, porque en realidad ese reconocimiento venía como fruto de que él se cultivó de manera interna, se cultivó a nivel personal, con él y con su Creador, y eso a su vez hacía que tuviera buenas relaciones con los demás, proyectara la imagen adecuada. Y mira, sí que podemos decir que si él fue grande, por todo lo que hizo, me gustaría citar de un historiador que me parece muy acertada la manera en que mide la grandeza. Es el historiador que vivió entre los siglos XIX y XX, Herbert George Wells, y dijo acerca de la grandeza, la manera en que se podía medir, que era la grandeza de un hombre que se podía medir por lo que siembra y hace que eso fructifique, de que trascienda a pesar de que esa persona ya no esté presente, de manera visible. En el caso de Jesús, y él mismo dijo que esa definición de grandeza se correspondía con el personaje de Jesucristo. Y no afirmó en ningún momento ser cristiano. Es más, él tenía afinidad con las teorías de Darwin, porque la verdad es que leyó mucho acerca de él y le gustaba lo que él decía. Así que se corresponde con Jesucristo, podemos decir que lo fue. No es como ocurre hoy día, que hay gente que es muy famosa y no precisamente por su grandeza como persona, ¿no? Efectivamente, pero en ese caso sí. Bueno, pues ¿qué factores? Esos fueron un poco los factores. Yo creo que la humildad tiene mucho que ver también con este tema, ¿no? Muchísimo tiene que ver. Fue humilde y puso el ejemplo. Lo que él enseñó, lo practicó. Y entonces eso lo hizo grande. La grandeza está en eso, no en lo que decimos, porque las palabras se las lleva el viento, que está muy bien, el que digamos muy buenas palabras, pero tienen siempre que ir avaladas con nuestro ejemplo, y por eso lo hizo grande. Lo hizo grande, hizo que las personas lo reconocieran también como tal. Es curioso estar hablando de una persona que ha sido la persona más famosa de todos los tiempos, y lo que tú comentabas antes, ¿no? Sin querer él, o sea, sin querer. Eso nos enseña algo, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Claro, nos enseña que la búsqueda de la fama como tal
lleva a frustración. Y si viene, porque a él le vino, hay que hacer una buena gestión de ello. No podemos creérnoslo, como decimos normalmente, ¿no? Tenemos que entender que esa fama se volatiliza. Es algo que hoy está, que mañana no está, que es un espejismo en muchas ocasiones, ¿no? Que parece que es real, que parece que la tocamos, pero es totalmente real y que se esfuma con el tiempo. Bueno, pues a todas estas personas, porque estamos cansados de ver, por desgracia, avisamos desde aquí, dejaros ya de subiros ahí a 50 metros de altura con el móvil aquí para haceros un selfie para ser famosos y os pegáis el porrazo del siglo. No. A todo ese tipo de personas que buscan la fama de esa manera, que no buscan la fama por hacer o por imitar este ejemplo, el ejemplo del hombre más famoso de todos los tiempos. ¿Qué le dirías a todos ellos? ¿Cuál sería al final la reflexión final, ¿no?, de este tema de la fama, locura o cordura? No me mires a mí, mira a la cámara y se lo cuentas a ellos. Vale. Mira, yo quiero, antes de nada, hacer una reflexión y hacer una llamada a los padres. Es algo que no he comentado antes sobre Jesús, quiero decirlo porque es muy interesante. Un factor que contribuyó a que a Jesús no se le subiera la fama y fuera una persona grande, una persona cultivada, fue los padres que tuvo. Tuvo unos padres que, aunque en sentido material no fueron ricos, no destacaron por ello, sí que destacaron por ser personas que buscaban lo auténtico, buscaban los valores espirituales y morales, y lo demostraron en su vida, y le pusieron el ejemplo a él durante toda su vida y se lo enseñaron. Y también decir que el propio Jesús durante toda su vida siguió ese ejemplo porque se lo pusieron de manera excelente, junto con la búsqueda de la buena relación, una buena estrecha amistad con su Creador. Y entonces, en vista de esto, le digo a los padres, padres, en vuestras manos tenéis un papel importante que desempeñar. Enseñad a vuestros hijos valores auténticos que perduren toda la vida. Cultivad en vuestros hijos la autoestima y enseñarles que la búsqueda de la fama, de las riquezas, es vano, es una irrealidad, que no los va a llevar nada más que al desastre. Como hemos visto, ha habido personas que eran auténticas, pero la fama los obnubiló y acabaron siendo infelices. Es lo que les digo, y que es una locura de nuestro tiempo, que lo más importante es trabajar en su vida por ser una persona auténtica y mostrárselo a los demás. Sobre todo, hacer el bien como persona a los demás y sentirse realizado en eso. Es lo que le puedo decir. Pues lo has dicho muy bien. Además, yo estoy totalmente de acuerdo con este asunto. Realmente la búsqueda de la fama de esa manera, tan vamos a ser famosos, no creo tampoco, yo estoy de acuerdo contigo, no creo que sea algo que te lleve a la felicidad. Y si me permites, a los fans que siguen a esos ídolos, decirles que son personas como ellos, no son superhéroes, son personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros, como ellos mismos, y que a veces como fans, seguidores, podemos hacerle incluso mucho daño sin saberlo a esas personas que ni se lo habían planteado el tema de la fama. Los hacemos ser famosos y a veces les es difícil gestionarlo. Así que sí reconocer sus logros, pues hay personas que en el día a día consiguen mucho y hacen mucho bien, pero no idolatrarlos, porque les hacemos flaco favor. Simplemente decirles eso. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes Alonso, por estar una vez más con nosotros en el programa. Se nos ha quedado bien claro que la fama, la búsqueda excesiva de la fama, no es ninguna cordura, es una locura, aunque suene un poco extraño, pero es la realidad. Y volvemos a decir volvemos a mencionar la página web
de vuestra empresa, ¿no? www.imaginatuvida.com, para que podáis, si necesitáis a un coach de vida o a dos, con el caso de tu compañera Beatriz, sí. Beatriz Jorge Regueiro, que podéis acudir. Bueno, pues lo dicho, te volvemos a emplazar para otro programa, ya vemos a ver sobre qué hablamos. Pues muchas gracias, ya estoy esperando el siguiente programa. Bien, vamos a un corte publicitario y acto seguido nos vamos con la sección España Calidad. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues en nuestra sección España Calidad no podría faltar todo un referente de calidad, como es el restaurante Casa Botín. Y para hablar de este tema, lógicamente, hemos pedido al copropietario del restaurante Botín, Carlos González, que nos acompañe, y también a Catalina Estrada. Tenemos aquí a los dos. Bienvenidos. Muchas gracias, José, encantado. Muchas gracias, bien hallados. Bueno, dijimos que íbamos a hacer esta entrevista y al final lo hemos conseguido, ¿eh? Nos ha costado, pero Nos ha costado, hemos pasado fatigas, pero aquí estamos, gracias a Dios. Claro, ¿no? que sí. Bueno, pues es todo un privilegio. ¿Quién no conoce Botín? Prácticamente todo el mundo lo conoce, pero a mí me gustaría que lo conozcan un poco más, y que conozcan un poco más sobre todo, pues toda esta transición que se ha estado viviendo. Sí. Todas estas fatigas, que es un término muy flamenco, sí, mucho. Se utiliza, ¿no? Todas estas fatigas que habéis pasado para poder llegar hasta aquí sanos y salvos, ¿no? Después de la guerra, de la pandemia, porque ha sido una guerra. Sí, ha sido como uno de las pruebas más duras de Botín en su larga historia. Sí. Hemos estado al borde del abismo, con 78 trabajadores en el ERTE, con pérdidas y sin saber cuánto iba a durar la pandemia, pero bueno, hemos superado una vez más este obstáculo. 78 trabajadores. 78 y todos trabajando mucho y de una forma, y pagándolos de una forma muy loca y muy cuerda a la vez, pero nosotros repartimos el 15% de la venta, se lo damos a los trabajadores. ¿De los beneficios? De la venta, de forma que les hacemos formar parte de nuestra empresa. Muy buena idea. Ese es un sistema antiguo que nos ha funcionado bien, muy caro, pero bueno, nosotros hacemos apuestas a largo plazo. No, está bien. Ten cuidado de muchas pistas. Bueno, oye, estoy seguro que algo que os ha ayudado a poder vencer un obstáculo tan difícil como ha sido este tema de la pandemia para todos es el amor. El amor a una empresa, a un negocio tan... Por eso estamos hablando del año 1725, que es cuando comienza... Sí, exacto. Sí, esa es una seña distintiva de Botín. Botín es un lugar de calor, de amor y de personas. Lo que queremos... Hace poco le escuché al alcalde la mejor definición que he oído de hosteleros, somos proveedores de felicidad. Nosotros día a día humildemente intentamos hacer eso. Y bueno, en nuestra larga historia hemos pasado todo tipo de vicisitudes. Mis abuelos también pasaron su guerra. Mi abuela sobrevivió in extremis haciendo una negociación porque era una mujer de armas tomar. Se la querían llevar a dar el paseillo
y salvó el pellejo y el nuestro, diciéndoles que muerta no les servía para nada, pero viva les podía dar de comer. Madre mía. O sea, con los máximos respetos, por supuesto, de todas las mujeres, de las que ya no se fabrican. No, esa generación... De las que quedan pocas. No es De las que quedan pocas. Increíble, oye. Bueno, estamos hablando año 1725. Cuéntanos un poquito la historia de Botín. Pero tu familia, ¿a partir de qué año coge el último siglo? Botín fue fundada por un cocinero de origen francés, Jean Botin, que vino a trabajar a casa de un noble de los Austrias y posteriormente casó con mujer asturiana y se independizó. Y montó la posada fonda, porque antes estaba todo mezclado, alojaban, daban de comer y de beber. Y posteriormente esa ha sido la primera familia que ha llevado Botín. La segunda ha sido la nuestra. Mis abuelos, que eran dos personajes con mucho carácter, con mucha capacidad de trabajo, lo alquilaron a principios de los años 20, levantándose a las 5 de la mañana para hacer la repostería, con los dos servicios de la noche, un día y otros, en días libres y vacaciones, y lo consiguieron sacar adelante. Luego, también mi padre fue también un personaje muy peculiar, aprendió autodidacta 5 idiomas. Él tenía un afán... ¿Él 5 idiomas de forma 5 idiomas. autodidacta? Tenía un afán enorme por aprender, pero mi abuela no le veía la utilidad, entonces tenía que hacerlo a escondidas y algún que otro bofetón se llevó. ¿Cuántos años vivió Carlos? 75. Falleció recientemente, fue un personaje también de la hostelería y el turismo, presidente de la Federación Nacional de Restaurantes, muy reconocido. Oye, ¿cuál es la magia? La magia, aparte de la gastronomía, que está clarísimo, porque la gastronomía en Botín es una gastronomía muy a la antigua usanza, que eso es importante, pero ¿cuál es la magia de Botín? Yo cada vez que he ido ahí, es cierto, o sea, no lo digo porque estéis aquí, no, es que es real. Entras, nada más entrar, y es como que te trasladas en el tiempo. Sí, tiene magia, es que la magia es difícil de explicar, ¿no? Por una parte es un local maravilloso, que lo mantenemos como ha sido siempre. De vez en cuando vienen unos restauradores del Museo del Prado a retocar el friso de madera policromada, los cuadros, pero todo lo mantenemos como ha sido siempre. Y mantenemos los medios antiguos de cocina, el horno de leña de encina medieval, la cocina de carbón del siglo XIX, y luego nosotros ponemos mucho énfasis en las relaciones personales. Botín es un lugar de encuentro, de calidez. Lo que más nos gusta son los clientes que con el paso del tiempo se van convirtiendo en amigos, los escritores que nos han mencionado, que siempre nos mencionan con un toque emocional y de calidez, con lo cual Botín debía significar algo para ellos también. Y estamos hablando de escritores de una talla tremenda como Hemingway o como... Sí, esa suerte tenemos desde Galdós, que nos mencionó en Fortunata y Jacinta, en los episodios nacionales, don Ramón Gómez de la Serna, que hizo unas greguerías muy graciosas, eran esas pequeñas frases ingeniosas, Arturo Barrián La Forja de Un Rebelde. Luego Hemingway, en habla inglesa, Hemingway fue un amigo de mi abuelo, que ni corto ni perezoso ambientó el final de su primer bestseller en Botín y nos mencionó como uno de los mejores restaurantes del mundo. Oye, ¿es cierto eso que se comenta que Goya estuvo ahí en Botín de Lavaplatos o no es real o cómo es? Eso no lo hemos podido constatar en ninguna fuente documental, con lo cual lo manejamos con mucha prudencia. Con mucha prudencia, por eso digo. Pero sí que en alguna carta sí que se menciona que trabajó en una de las tabernas aledañas a la Plaza Mayor, pero nosotros no hemos podido constatarlo con una fuente. Claro. Probablemente a lo mejor se estaba buscando la vida mientras tanto, ¿no? Sí, en la época en que llegó a Madrid de aprendiz, que no tenía dinero, pues tuvo que buscar su empleo. Muy bien. Bueno, ¿cómo va Botín ahora en la actualidad? Contadme un poco cómo estáis, si estáis contentos o no lo estáis, a ver. Pues la verdad es que estamos muy contentos, hemos vuelto con fuerza. Hay que conseguir que las amenazas sean oportunidades, ¿no? Sí. Y la verdad es que estamos con mucha fuerza. Tenemos un nuevo comedor, tenemos una terracita ahora que le da como un encanto adicional y le hemos ampliado el horario ya de 4 a 8 también damos de comer. Damos de comer ininterrumpidamente de 11 de la mañana, de 1 del mediodía a 11:30 de la noche. De forma ininterrumpida. Ininterrumpida. Ah, pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Vamos a hablar un poco con Cata también, porque Cata también es la parte, ¿cómo lo decimos? La parte, pues eso, que le imprime también una alegría increíble
a Botín y de puertas para afuera, Cata, cuéntanos un poco. ¿Qué estáis, Te agradezco. en qué Mira, estáis ahora? lo primero es un privilegio trabajar o estar cerca de Botín, de Carlos, del que aprendo muchísimo, de toda su familia, y para mí, como te comentaba antes, doy gracias todos los días por estar cerca de esta casa. Pues en esta etapa en la que nos encontramos una transición de marca, ¿no? ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer nosotros, aunque sea por los años que llevamos haciendo, ¿no? Pues asar y llevar y cocinar a fuego lento y recetas centenarias. Entonces, basándonos en lo que uno mejor sabe hacer, pues nuestra misión es querer llevar a los españoles nuestros guisos a sus casas para que a golpe de muy poquito trabajo puedas volver a disfrutar de estas recetas que las estamos perdiendo porque uno, no tenemos tiempo para cocinar como se cocinaba antes y luego porque ya no se van pasando de generación en generación, ¿no? Entonces en nuestro recetario, gracias a Casa Botín, la receta de los abuelos de Carlos, que de ahí también empieza el nombre de nuestra empresa, la cocina de mis abuelos, pues queremos llevar asados con reminiscencias de aroma de leña, como si fueran de Casa Botín, y guisos centenarios como si fueran de Casa de Botín, y que tengan esa experiencia el español en su casa. En tu propia mesa, sí, en tu casa. Sí. También este año, perdona que te interrumpa, este año hemos conseguido, en este mundo de asado que es complicado y que ya es una competencia feroz, pues que poder estar haciendo una campaña de Navidad en Sánchez Romero, y estaremos ahí estas Navidades ofreciendo pues nuestros asados especiales desde Casa Botín, desde un horno de leña que da unos aromas especiales. Gracias a unos partners de cocina que tenemos espectaculares hemos conseguido pues algo que es la berza, porque en 20 minutos y sin despeinarte te estás comiendo un asado casi como si estuvieras en Casa Botín. Imagínate. Oye, Siempre se ha escuchado un poco, ¿no? Se ha escuchado un poco, pero yo que lo he vivido, porque esto es lo importante, no es lo mismo hablar por hablar o hablar de oído que haber estado ahí en Casa Botín. Yo he estado en Casa Botín, he comido en Casa Botín, y el tema de los precios que tanto asusta a la gente ahora con el tema de la economía, que no sé qué, que no sé cuántos, que es que voy a ir a Botín. ¿Cómo es eso? No, realmente tenemos precios competitivos, pero con máxima calidad. Nosotros somos de buscar relación a largo plazo, por eso preferimos bajar nuestro margen y satisfacer al cliente. De hecho, las materias primas han subido mucho este año, pero nosotros no hemos subido los precios. Hemos encajado en pérdida de margen nuestro el aumento de precios general. Muy bien. Y además hay que decir una cosa. Es que vamos a ver, ir a comer a un sitio donde ha pasado Hemingway, donde ha pasado, yo que sé, personajes, yo que sé, el rey de España, donde ha pasado pero miles. Miles, o sea, Sí. hay una cosa que me gustó mucho, Sí. escuchando a un familiar tuyo, me gustó muchísimo esto que dijo, que no le gustaba poner fotos de otros famosos en todo el local. A mí me gustó mucho eso. Sí, nosotros respetamos mucho la privacidad de los clientes. Eso nuestro padre, que era muy sabio, nos dio una especie de manual corporativo muy inteligente y nosotros lo seguimos. De la época. De hecho, una de las frases vuestras es: lo que pasa en Botín queda en Botín. Muy Sí. bien. Entonces, con esa tranquilidad también se va a celebrar Sí. lo que cada uno quiera. Bueno, pues como he escuchado hace poco, ¿no? Todos conocemos también el famoso tema de que estáis reconocidos por el Guinness Book, algo que vosotros ni siquiera buscasteis, que no fuisteis, oye, que queremos estar ahí, no. Os llamaron, creo, directamente, os dijeron que estabais como reconocidos Sí. como... Cuéntanos un poco... Sí, quizá fruto de la relación personal que tenemos con nuestros clientes. Un cliente inglés que nos quería mucho, que fue el que lo solicitó por nosotros. Entonces el Guinness hizo su propia investigación, vino un buen día, nos pidió nuestra documentación, se la mostramos y acreditó nuestra antigüedad. Nosotros tuvimos la suerte de que mis abuelos recibieron en la colección de títulos antiguos de propiedad algunos documentos antiguos, como un privilegio de excepción de huéspedes, que creo que por 50 ducados se eximían de acoger a los huéspedes de la corte. En aquella época las casas de más de 2 pisos tenían la obligación de acoger a los huéspedes de la corte.
Y, en fin, esa es la suerte que tenemos. En definitiva, todo es historia, lógicamente, cuando se habla de restaurante Casa Botín. Y merece la pena, por supuesto, merece la pena el pasar por allí y decir, oye, he estado disfrutando no solo de la buena gastronomía de restaurante Casa Botín, sino del buen ambiente que, os digo, porque yo lo he vivido, que se respira en Casa Botín. Recuerdo cuando bajé a la parte de abajo, la bodega, eso es curiosísimo, ¿eh? Sí, eso son cosas curiosas de Botín. Tenemos como un acceso a los antiguos túneles que iban bajo Madrid. Son cosas curiosas, los antiguos de alguna forma se las apañaban para conectar los bajos con esa red de túneles. Vete tú a saber por qué, no quiero ser mal pensado. No. Pero corramos un estúpido velo. Bien, bueno, pues entonces, de gran final, ¿qué proyectos tenéis así a corto plazo, aparte de todo lo que me estáis comentando? Porque tú, yo sé que no paras. Siempre estáis ahí ideando y pues, siempre estáis... volcados en esta nueva criatura que es Siglos de Sabor, ¿no? 3 siglos, como dice Carlos, que ya vamos a hacer, se dice pronto. A mí me parece el reto lo suficientemente grande como para que no me dé para mucho más, pero a la vez también estamos abriendo pues unas tiendecitas gourmet que se llaman Montiño desde 1917. La primera la vamos a abrir en San Lorenzo del Escorial y son pues tiendas con nuestra esencia, llevando nuestros guisos, atendiendo, cuidando y mimando e intentando transmitir pues bueno, lo que llevamos aprendiendo todos estos años, en mi caso por parte de Carlos y de Casa Botín, ¿no? Entonces pues ahí nos encontramos en Siglos de Sabor y en esta nueva aventura de tiendecitas gourmet Montiño 1917. Genial. Carlos, antes de despediros, me gustaría que nos contases la anécdota que a ti más te haya impactado del restaurante de Casa Botín. Hay muchas, pero una que tenemos con especial cariño es cuando mi abuelo intentó enseñar a Hemingway a hacer paella, con un resultado lamentable. Entonces llegaron a la conclusión de que era mejor que mi abuelo siguiera siendo cocinero y Hemingway se siguiera dedicando a la literatura. Pues yo creo que decidieron totalmente, bien. Fue una buena decisión. Bueno, pues ha sido de verdad un placer teneros, estar con vosotros aquí. Tenía ganas, de verdad. El otro día cuando pudimos charlar fue maravilloso decir, bueno, pues vamos a hacer ya esa entrevista. Y como he escuchado decir hace poco, y muy bien dicho, a por otros 300 años, masiva, más. Y nada, ya sabéis, a partir de ahora, este es vuestro programa, ¿eh? Claro que sí. Se buscan locos por la buena gastronomía y por la cordura. Cuenta con nosotros. Ese es el nuestro, entonces. Te esperamos siempre en Botín. Claro que sí, claro que sí. Y para celebrar nuestro 3er centenario algo habrá que hacer. Hombre, por supuesto. Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora, restaurante Casa Botín para disfrutar de la historia y de la buena gastronomía. Y me parece, estoy seguro, nos tenemos que despedir. Si Dios lo permite, volveremos a estar aquí en otra ocasión más en vuestro programa Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Chao. Adiós, gracias.